Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Israel vio con sus propios ojos el poder de Dios, la gloria de Dios manifestarse a su favor. Vieron como aquellas aguas se cerraron bajo sus enemigos, bajo aquellas personas que lo habían tenido el yugo sobre sus vidas. Ahora eran libres por primera vez después de 400 años. No tenían nada para contarle a sus hijos. Trabajo y dolor, sufrimiento. A los hijos de los hijos solamente era el sufrimiento sobre su vida. Y ahora Dios se había acordado de su pueblo. Dios lo estaba visitando, Dios lo estaba liberando. Ahora eran libres por primera vez y lo estaban viendo con sus propios ojos. Nadie se lo estaba contando. Ellos estaban viendo la gloria de Dios, el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, la dimensión de Dios a la cual Dios te quiere llevar. Ellos lo estaban viendo con sus ojos y tú lo verás en poco tiempo con tus ojos si te animas a creer. Fuertes aplausos al Señor. Y dice la palabra de Dios que ese pueblo cruzó, después de ese momento glorioso de ver a sus enemigos sepultados bajo las aguas. Pasamos a Éxodo capítulo 15, versículo 1. Dice así la palabra: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Comenzaron a entonar, a alabar, muchas gracias, a glorificar el nombre de Dios. Jehová es varón de guerra, Jehová es poderoso. Dios ha hecho proeza. No tenían palabras para exaltar el nombre de Dios. Comenzaron a exaltar, a glorificar el nombre de Dios. Jehová es varón de guerra, yo le seguiré, lo exaltaré. Él es mi Dios, el Dios poderoso, Dios grande es mío, le seguiré. No tenían palabras porque lo habían visto con sus ojos, la gloria de Dios. A este coro se unieron las hermanas. Allí en Éxodo 15, versículo 20, dice la palabra de Dios: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos, de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Las mujeres se unieron con danza, con pandero a ese coro, glorificaban a Dios. Los hombres y las mujeres también unidas. Dios nos ha dado victoria, ha echado a nuestros enemigos bajo las aguas, lo ha sepultado, somos libres. Y ese coro de 2 millones de personas, yo creo que se habrán unido los ángeles, los serafines, el coro, el mundo celestial se unió a ese coro, porque cuando Israel alababa a Dios, Israel sentía la presencia de Dios y se produce el encuentro, el Dios de los cielos con su pueblo, y el pueblo de esclavitud saliendo de la libertad se encuentra con su Dios. Ese coro habrá durado horas y horas y horas de alabanza al Dios del cielo. Habrá temblado la tierra en ese momento, porque Israel sintió la presencia de Dios por primera vez. Algo glorioso, qué momento precioso, qué momento tremendo. Algo impresionante, la gloria de Dios descendió sobre ese pueblo. Algo inolvidable. Dios le dejó que ese pueblo tenía que recordar siempre ese hecho maravilloso, magnífico de la obra de Jehová, Dios de los ejércitos. Habrá durado horas y horas, 6, 7 horas, no sé. Pero hasta que se cansaron de alabar, pienso que habrán cantado. Eran libres por primera vez. Se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, la tristeza, el yugo de Faraón. Se acabó, ahora tenían algo que contarle a sus hijos, que eran libres, que el Dios del cielo se acordó y los visitó. Maravilloso. No tenían palabras para exaltar a su Dios. Y estaban sintiendo la presencia de Dios por primera vez.
después de tantos años de esclavitud. A su nombre. Y ahí llegamos al relato que hemos leído al principio de la palabra, allí en Éxodo capítulo 15, verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Seir y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. De ese momento glorioso, de esa liberación de la esclavitud, de ese momento que se abrieron aquel mar y cruzó el pueblo en seco y ver a los enemigos sepultados, la adoración, la alabanza a su Dios, comenzaron a caminar por el desierto 3 días sin hallar agua. Allí en el desierto no hay nada, no hay árboles, no hay ríos, hay solamente arena y sol. Y al mediodía las temperaturas en algunos lugares llegan hasta los 50, 60 grados de calor. Un pueblo, casi 2 millones de personas caminando por ese desierto. Primer día, todo el día caminando, sin hallar agua. Comenzaron a debilitarse, comenzaron a ponerse mal, comenzaron a ponerse nerviosos. El segundo día, la necesidad del agua es muy importante, más en un lugar donde hay sol, donde no tenés reparo, donde el sol está continuamente sobre tus hombros, es tremenda. El segundo día, caminando todo el día, con mujeres, niños, ancianos, bajo ese sol abrasador. Y el tercer día, ya estaban débiles, ya estaban nerviosos, confundidos. Le estaba faltando el agua, lo esencial del hombre para vivir. Podemos estar 7 días sin beber agua y el cuerpo fallece automáticamente, pero podés estar 40 días sin comer y beber agua que no te va a pasar nada, porque es más importante el agua que los alimentos sólidos para el cuerpo. El cuerpo está compuesto casi del 40-50% de agua, es muy esencial para la vida del hombre. Aún el Señor ha comparado los ríos de agua de vida que fluyen en tu interior, que esos ríos de agua de vida que Dios envía a tu vida fluyen de adentro hacia afuera, y en el cristiano tienen que fluir esos ríos de agua de vida, de adentro hacia afuera fluyen. Pero a estas personas le estaba faltando el agua. Y cuando te falta el agua, que es símbolo de la presencia de Dios, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó con este pueblo. Este pueblo, el verso 23 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Buscaban agua, 3 días caminando, el pueblo se debilitó, se puso mal, se encontraron con agua, vamos a beber, se zambulleron en las aguas y eran amargas, no la pudieron beber. ¿Y qué pasó? Dice en verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Estaban nerviosos, estaban mal, estaban impacientes, les faltaba paz. Cuando falta la presencia de Dios, cuando falta el Espíritu Santo, cuando falta oración, cuando falta palabra de Dios, nos ponemos mal, nos ponemos nerviosos. Es lo que le pasó al pueblo, se habían puesto nerviosos, se habían puesto mal y ya comenzaron a murmurar, ¿qué vamos a beber? Hacía 3 días que habían salido de la esclavitud, hacían 3 días que habían visto con sus ojos el mar abrirse en 2 y cerrarse bajo sus enemigos, y comenzaron a adorar y exaltar el nombre de Dios de una manera sobrenatural. Ya se habían olvidado lo que Dios había hecho hace 3 días atrás. Ya estaban murmurando, ya estaban criticando, porque le estaba faltando el agua, símbolo del Espíritu Santo, le estaba faltando la presencia. Hay días que venimos los domingos a la iglesia y sentimos la presencia y nos vamos llenos de este lugar, y pasa el lunes, martes, miércoles, jueves y comenzamos, pastor, lo llamamos, ore por nosotros, ya no doy más, pastor. Mire, venga ahora a mi casa porque ya no doy más. Nos ponemos nerviosos, nos ponemos mal, nos está faltando la presencia. Es lo que le pasó a este pueblo. Comenzó a murmurar, porque Dios lo llevó a amar a aguas amargas. Dios, yo sé que ha hecho cosas hermosas en tu vida, cosas gloriosas, testimonios poderosos,
milagros impresionantes. Pero en ciertas veces Dios te va a llevar a Mara, a aguas amargas. Cuando Dios te lleva a Mara, aguas amargas, y te enfrente con Mara, aguas amargas, ¿cómo vas a enfrentar Mara, aguas amargas? ¿Te vas a revelar como se reveló el pueblo? El pueblo tenía que haber orado si habían visto la gloria de Dios hace 3 días. Ellos pensaron que Dios se había ido, que Dios los había abandonado. Dios estaba con ellos. Cuando estamos en conflicto, cuando estamos en problemas, cuando estamos en crisis, es porque Dios te está llevando a Mara, aguas amargas. Pero ¿cómo las enfrenta? Te revela con Dios, te enoja con Dios, y muchas veces lo primero que hacemos cuando estamos en Mara, aguas amargas, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de congregarnos y hasta perdemos la congregación porque nos enojamos con Dios. Y es que Dios te está probando, Dios te está llevando a Mara, aguas amargas, para ver lo que hay en tu corazón, para probar lo que está dentro tuyo. Si estás dispuesto a adorar y alabar y a servir a Dios en las circunstancias más difíciles que te tenga que enfrentar, es porque Dios te está llevando a Mara, aguas amargas. Y como siervo del Señor, hemos pasado muchas situaciones con mi esposa, Mara, aguas amargas. Dios nos ha llevado en muchas oportunidades en Mara, aguas amargas. Teníamos una pequeña empresa, funcionaba, trabajaba. Teníamos 4 empleados, mi esposa y yo trabajando. Íbamos a contratar 3 empleados más porque no dábamos abasto. Y de repente un problema, un sismo, un pequeño terremoto, se vino una parte abajo. Tuvimos que clausurar el negocio un día para el otro, de un momento para otro, y nos quedamos en nada, un sabor amargo, trabajando para el Señor, sirviendo al Señor. Después de 5 años trabajar a full, sin tomarnos un día de vacaciones, le digo, vamos a tomarnos un día, vamos a ir un día con nuestros hijos, un día a pasar el día nada más, con nuestro auto. Y salimos con el auto un solo día después de 5 años sin tomarnos vacaciones en la iglesia, trabajando todos los días de full a full, predicando todos los días en la radio, en los hospitales, en la plaza con los jóvenes, reuniones todos los días, bajo la lluvia, bajo el sol, a full ahí, sin pedirle un descanso. Nos tomamos un día, cruzamos un peaje, nos para gendarmería y un número que había ahí no le gustaron, nos tuvieron 3-4 horas mirando ese número, y después vino uno, limó ahí, puso una lupa y encontró un puntito, y por ese puntito nos sacaron el auto y nos quedamos en la calle, mi señora y mis hijos, y veníamos trabajando a full. ¿Y qué le iba a decir? Señor, estoy trabajando en tu obra, tú ves lo que yo he descuidado a mi familia, he gastado más de lo que tenía que gastar por tu obra, Señor, nunca te he pedido nada, y un solo día y quedamos en la calle. Qué sabor amargo. Comenzamos una obra. Después de un tiempo, sin nada, nadie nos conocía, nos plantamos en un barrio y ahí comenzamos a predicar, a llevar la palabra. Comenzó a crecer esa obra, se estableció, Dios comenzó a operar milagros, sanidades, creció el pueblo, ya teníamos músicos, instrumentos, guitarra, equipo, todo. Y un día llego a la iglesia, algo raro había, la puerta abierta, entro, la iglesia vacía. Se nos llevaron todo, equipo, órganos, guitarras, sillas, no quedó nada. Qué sabor amargo. ¿Y qué le iba a decir? Dios, te estoy sirviendo y me pasa esto a mí. ¿No estabas tú acá cuando se llevaron todo esto? ¿Por qué no son tus ángeles que cuidan todo acá, Señor? Si cerrábamos la boca y adorábamos a Dios, porque sabemos a quién le servimos, y sabemos que Dios muchas veces nos lleva a Mara, aguas amargas. Muchas veces vamos a enfrentarnos con esas circunstancias, con esos momentos difíciles, que tú no lo entiendes, que tú no lo comprendes. Entonces son Mara, aguas amargas. Dios te lleva a Mara, aguas amargas. No te enojes con Dios, no te rebeles con Él. Humíllate delante de su presencia. En mi juventud conocí al Señor Jesús. Me encanta ver jóvenes trabajando para el Señor en la música, porque tenía 21 años cuando conocí a Jesús, y cuando entré a la iglesia por primera vez, yo lo conocí en otro lugar, y la primera vez que entro en la iglesia, hace 32 años atrás, eran todas personas mayores, ancianos. No había un joven. Digo, Señor, no hay jóvenes acá.
¿qué pasó? Y yo conocí a un Dios de amor y quedé sorprendido porque no había ningún joven en esa iglesia. Entonces cada vez que veo jovencitos en la música o sirviendo, activando, me gozo. Veo jóvenes en la iglesia, me gozo. Siento una alegría, un gozo tremendo de que ellos están en la presencia del Señor sirviendo. Como le decía, conocí a Jesús a la edad de 21 años. Vengo de padres separados. Papá alcohólico, mamá alcohólica. Papá era boxeador, imagínense, eso no podía durar. Siempre terminaba en pelea, en botellazos que se rompían, se separaron. A la edad de 9 años, ellos se separan y yo quedé con mi papá. Mi papá trabajaba todo el día y yo todo el día solo en la calle. Me hice amigos de la calle, me llevó a la junta de los amigos de la calle y esa junta de los amigos de la calle me llevó a la delincuencia. Y la delincuencia me llevó a la cárcel, allí en Rosario, en Santa Fe, donde estuve detenido por delinquir durante 7 meses. Al estar 3 meses detenido, entré en un estado depresivo, donde no tenía deseo de vivir, donde no tenía ya sueños. Mi mente había sido tomada por el enemigo y no deseaba vivir. Golpeaba mi cabeza contra la pared, me quería suicidar, no deseaba vivir más. Con 21 años, sin sueño, sin esperanza, sin nada. Allí apareció un Nuevo Testamento. Cuando veo el Nuevo Testamento, leo el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesús, dije, esto están todos locos. Lo rompí el Nuevo Testamento y lo tiré. Estaba mal, estaba poseído. Lo tiré, me encerré en esa celda número 3. Al segundo día salgo y me paro en esa celda y algo comenzó a descender sobre mi cabeza. Comencé a temblar, comencé a sentir un fuego de mi cabeza a mis brazos hasta mis pies y comencé a temblar. Me llevó a donde yo había roto el Nuevo Testamento. Me puso de rodillas, yo no veía nada, no había nadie alrededor mío, pero era una fuerza superior, una fuerza mayor que yo que me llevaba a ese Nuevo Testamento. Me puso de rodillas, comencé a juntar hoja por hoja y ahí temblando comencé a leer ese Nuevo Testamento. No entendía, pero había algo sobrenatural en mi vida. Hoy entiendo que era la visitación del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida.